Bienvenidos a este trabajo de preparación de titulación realizado por mi persona, la alumna María José Ríos Carrillo, código 000-24324. Para el trabajo final, mi tema es perros no domiciliados, una problemática de conciencia ciudadana, educación y salubridad. Bienvenidos. Para empezar, voy a hablar acerca del maltrato animal. Este comprende una gama de comportamientos que causan dolor innecesario o estrés en el animal. Estos abarca desde la negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso. Este es uno de los problemas más graves al que nos enfrentamos en la actualidad como sociedad. Maltrato y bienestar animal. Desafortunadamente, en muchos países no hay datos ni existen estadísticas oficiales sobre incidencias y prevalencias con respecto al maltrato hacia los animales. Se han podido hacer estimaciones sobre los animales que viven en las calles, como por ejemplo tenemos este dato de Puerto Rico, donde 6 millones de mascotas viven en las urbes. Tenemos también, de acuerdo a esta estadística, que por cada 5 hogares una mascota es abandonada. A pesar de que es un tema que ha generado mucha conciencia en varios países, todavía es una cuestión por la que se puede trabajar mucho más. Por ello nació el activismo. El activismo se desarrolla a finales del siglo XX. Nace a través de un interés por el bienestar animal. Con el paso del tiempo se desarrolla lo que hoy conocemos como organizaciones animalistas en varios países. De hecho, muchos países empiezan a considerar a los animales y a sus derechos, empiezan a volverse parte de nuestras legislaciones, empiezan a pasar de ser vistos como un simple ente que no tiene una funcionalidad dentro de nuestra ciudadanía a ser parte de nuestra ciudadanía y obtener derechos. Pero ¿cómo se llega a todo esto y cómo se puede llegar a una solución? Porque de hecho el problema del maltrato y del bienestar animal es algo muy extenso. Por ejemplo, tengo un par de estadísticas que vienen de la revista Selecciones de España, en las que dicen que se calcula que hay 1.000 millones de perros en la Tierra. En la India tiene la mayor cantidad de canes en el mundo en la calle. México es el país con más perros callejeros en Latinoamérica y se estima que 750 millones de perros en el mundo son callejeros. Desafortunadamente, como lo dije anteriormente, al menos en Latinoamérica no hay un censo de la población de canes. Veamos entonces cómo la educación se presenta como solución. Para empezar, debemos reprogramar. Esto quiere decir emprender programas de desarrollo y reprogramación de educación integral. Esto quiere decir cambiar la mentalidad, cambiar la forma en la que nosotros tenemos empatía, simpatía, afinidad por los animales que se encuentran en la calle. Para esto se logra a través de educación humanitaria. Se debe proporcionar sistemas que contengan educación humanitaria a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque los niños son los, valga decirlo, es el futuro de las próximas generaciones y son ellos los que van a cambiar esta realidad. Desafortunadamente, en el mundo en el que vivimos, cambiar la mentalidad adulta es bastante complicado, pero todo se puede lograr mediante la educación como solución. Para ello se genera la empatía. La empatía va a ser la encargada de cambiar la mentalidad de la sociedad cuando se trata de los animales. Por ello es muy importante que se produzca educación integral también para las comunidades. Así se puede educar de cierta manera a las personas y se puede sensibilizar sobre el tema. Las recomendaciones en esta primera parte de la presentación en cuanto a la problemática y los gobiernos
es que ya es hora de considerar esta situación y ofrecer soluciones factibles y no matanzas masivas de horror. La idea es que los gobiernos propongan soluciones para poder acabar con este problema que desafortunadamente cada año sigue creciendo más. En cuanto a la salud mental y al maltrato hacia los animales, no podemos restar la importancia de vida en los casos en los que se presenta crueldad hacia los animales en reportes psicológicos, ya que los problemas que se presentan cuando se trata de crueldad animal, esto luego puede repercutir hacia los humanos. Por eso es muy importante tomarlo en cuenta. Finalmente, y como solución, la responsabilidad. Se debe educar sobre la tenencia responsable y la importancia de la esterilización como solución para disminuir esta problemática a futuro. Los gobiernos deben implementar campañas de esterilización gratuitas para que la población tenga acceso directo y seguro para que las mascotas dejen de reproducirse masivamente. Vamos a hablar sobre la sobrepoblación, valga la redundancia. Estábamos hablando sobre la esterilización. Debemos entender que la población de perros no domiciliados es un problema. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree en la esterilización. En Centroamérica, este es un problema social que nuevamente atribuye a la falta de educación y a la tenencia responsable. Vamos a ver entonces. La problemática en Centroamérica. Varios autores dicen que los perros callejeros son un problema de diferentes índoles porque representan un riesgo para la salud pública, son un problema socioeconómico, un problema político, un problema de bienestar animal. Se vuelven un problema ya que existe la venta ilegal de perros sin esterilización, la cruza de razas en criaderos, que también se vuelve otro problema de salubridad y otro problema legal, y también los mercados clandestinos que solo favorecen a las cifras de abandono, maltrato y nuevamente todo regresa al riesgo para la salud pública. Tenemos entonces un índice aquí sobre México que dice que el 75% de los perros que están en la calle jamás han recibido una vacuna o una desparasitación, lo que los vuelve un foco de infección terrible para los seres humanos. Como pueden observar en el triángulo que se encuentra a la izquierda, eso es lo que sucede con los perros de la calle. Se reproducen indiscriminadamente y no hay un control, sobre todo en países como México. México ha sido determinado según las estadísticas como el primer país en Latinoamérica con más perros callejeros. Esto lo comenté en la parte de arriba, la revista Selecciones sacó estas estadísticas. Estaba leyendo algunos artículos y pude observar lo siguiente en uno de los encabezados. 500,000 de mascotas son abandonadas al año en México. La cifra es realmente alarmante, la cifra es escalofriante. Esta cifra se transforma al referente de que 70% de los perros que existen en México viven en la calle. Y lo más desafortunado es que esta cifra crece un 20% anualmente. Pero a todo esto nos preguntamos dónde están las leyes, dónde está, por lo que todos estamos, no peleando, pero por lo que todos están tratando de incluirlo dentro de nuestras legislaciones. Entonces, tenemos que la Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada en 1978 por la UNESCO y la ONU, considerando que todos los animales poseen derechos y que los seres humanos debemos tener cierto grado de conocimiento de esto. Además, habla de que se debe brindar educación humanizada desde la infancia, porque esto viene ligado con el respeto de los hombres hacia los animales. La legislación animal en México, desafortunadamente, no ha llegado a donde debería.
En México no hay una ley federal que regule el maltrato animal y menos que lo sancione. No cumplen con lo que está establecido por la ONU y la UNESCO. De hecho, de los 32 estados que conforman México, 13 carecen de leyes para poder actuar a su conveniencia cuando se trata de maltrato animal. Simplemente podemos decir que si bien cada estado en México ha tratado de contar con sus normas y leyes para los derechos de la protección animal, únicamente en el Distrito Federal la Ley de Protección para los Animales ha sido bien establecida para el entendimiento de todos. La Asamblea Legislativa Local aprobó castigar el maltrato y la crueldad animal en el 2014. Al menos es un progreso para México y se espera que muy pronto el resto de estados sigan el ejemplo y lo vuelvan a recrear en sus legislaciones también. No es así el caso de Centroamérica. En Centroamérica sí existe una asistencia animal cobijada bajo una legislación especial. Esto es en Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador. En Centroamérica podemos decir que Nicaragua fue el segundo país en el año 2010, después de Costa Rica en el año 1996, que comenzaron a legislar a favor del bienestar y la protección de los animales. Esto sucede mucho en México, es el biocidio, es un caso muy triste y es algo que no se puede permitir. Las recomendaciones en cuanto a los gobiernos y la problemática. Deben existir métodos de contracepción y esterilización quirúrgica, más esterilizaciones masivas. En cuanto a salubridad y educación, se deben alterar los métodos educativos mediante estrategias específicas relativas al entorno. Es decir, se debe adaptar a la educación humanitaria. Finalmente, solución y responsabilidad, debemos promover la adopción. Finalmente, llegamos a Estados Unidos, que es un país desarrollado, pero que tiene el mismo problema y no ha podido mantener la situación bajo control. Si bien ellos cuentan con el Animal Welfare Act y se consideran una de las primeras naciones en promulgar las leyes sobre la protección animal, repito, ellos no han podido mantener la situación bajo control. No obstante, ellos han sido uno de los primeros en modificar el estatus de propiedad de un animal, pasando a ser sus dueños considerados como guardianes. Es el primer país que desde los años 90 ha considerado de manera notable los derechos de los animales. Es tanta la importancia que le dan al tema que son parte del plan de estudios en más de 110 universidades. Y finalmente podemos decir que existen bufetes de abogados particulares que se ocupan de la defensa de los derechos de los animales y la consideración de los mismos dentro de la legislación. Las estadísticas en Estados Unidos, de acuerdo con el American Society for the Prevention and Cruelty for Animals and the Humane Society de los Estados Unidos, ellos presentan que 6.5 millones de animales de compañía ingresan a los refugios por año. De ellos, 15 millones son sacrificados. Estiman que el número de perros y gatos que ingresan anualmente ha disminuido. También el número de animales sacrificados ha disminuido. Aproximadamente 3.2 millones de animales de refugio son adoptados y aproximadamente 710,000 animales que ingresan a los refugios como extraviados son devueltos a sus dueños. Esto quiere decir que algo están haciendo bien y que hay modelos de los que podemos optar para mejorar nuestra situación en América Latina. ¿Cuál ha sido el éxito en Estados Unidos? La adopción y la sensibilización. No importa la raza o condición, lo idóneo es darles una segunda oportunidad. Es el caso de perros que vinieron de Chernobyl y fueron acogidos y transportados y puestos en adopción. Finalmente, el plan propuesto por el investigador Liu. Él hizo un análisis y un estudio sobre una propuesta quinquenal que debate y propone la posible solución de terminar con la situación de los perros callejeros. Para ello, el gobierno debe formular y promulgar leyes de derechos de los animales. Se debe hacer un censo de lo que ya tenemos en las calles, asignar un presupuesto oficial
investigar para proporcionar servicios de inmunidad, vacunación y castración, además de servicios médicos y de rescate, crear alianzas y contratos claves para construir 20 granjas de perros y 50 estaciones públicas de ayuda para perros callejeros. El gobierno debe financiar de manera anual a las organizaciones y programas no gubernamentales que van a ser parte de esta posible solución. Se debe implementar programas en serie, como programas de rescate para perros callejeros, programas de distribución, programas educativos para dueños de mascotas en las comunidades, programas de bienestar para perros callejeros, programas de protección, entre otros. Es decir, campañas de comunicación para implementar programas en serie. Se debe mejorar el sistema de registro y licencias de reproducción para tener una mejor contabilidad de la cantidad de animales de raza. Del mismo modo, debe haber una reprogramación de educación humanizada, pública y privada. Finalmente, después del plazo quinquenal, se debe realizar una encuesta de logros, evaluar la política y los resultados por parte del gobierno y de la comunidad. Gracias por su atención. Recuerda que un perro te enseñará a amar incondicionalmente. Si no puedes tener eso en tu vida, las cosas no serán tan malas. Gracias nuevamente. Un saludo. Estas son las fuentes consultadas.